Buenos días. Oremos juntos para empezar. Dios Padre, quien ama nuestro alma, te damos gracias. Gracias por habernos salvado y permitirnos estar en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, por todas estas oportunidades preciosas. Te damos gracias, Señor. También la semana pasada nos has dado la oportunidad de predicar tu palabra, tu evangelio, por medio del seminario en coreano. Te damos gracias porque muchas almas vinieron a escuchar tu evangelio, Señor. Y más que todo, los que son salvos por medio de ese seminario, ayúdalos para que ellos puedan arraigarse profundamente en tu iglesia y aprender más de tu palabra y tu amor y gracia. También ayuda a todos los hermanos salvos aquí para poder seguirte en tu palabra y caminar en el camino recto ante ti, siempre estar contigo. Desde el 13 de diciembre tenemos seminario en español. Te pedimos que estés con nosotros y que nos envíes más almas, muchas almas perdidas. También que te pedimos que estés con nosotros durante ese tiempo, ese sermón, y enséñanos lo que debemos aprender. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar, vamos a buscar Efesios capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 3. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3. Leemos juntos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Otra vez, buenos días, hermanos. Como saben, en esta semana tenemos el Día de Acción de Gracias. Creo que todos aquí han escuchado al menos una vez de ese origen de ese Día de Acción de Gracias. El origen fue así, que ese día se formó por medio de los puritanos, los cristianos que se emigraron desde ellos vinieron de Inglaterra en 1620 o 21, y ellos, para buscar su libertad de religión, vinieron aquí a Estados Unidos, a Plymouth en Massachusetts. Pero muchos de ellos no podían acostumbrarse a ese clima y ambiente de Estados Unidos, pero por eso muchos murieron cuando llegaron aquí. Pero por medio de esa tribu un grupo de los indios nativos, que se llama Wampanoag, ellos recibieron ayuda de estos grupos de indios nativos y por medio de ellos podían mucho sobrevivir. Y luego, para mostrar su agradecimiento a ese grupo de indios nativos, compartieron comida juntos.
dando gracias a Dios por la cosecha, también dando gracias por todo. Por eso es el origen de ese día. Ese día de acción de gracias empezó con el amor y con el agradecimiento, con el compartir, dando gracias al Señor por todo lo que nos ha dado. También compartiendo lo que uno tiene con otros, los demás. Y recordando el amor, la gracia que Dios nos había dado. Eso fue el origen del Día de Acción de Gracias. Creo que ese día es un día muy bueno para los cristianos salvos, ¿no? Porque sabemos que el que es salvo es la persona que tiene que dar más agradecimiento, ¿no? Porque hemos recibido tantas cosas de Dios y nos llegamos a amar al Señor. Por eso ahora nosotros tenemos que compartir ese amor con los que no saben todavía, ¿no? Entonces, no solamente en ese día de acción de gracias debemos darle al Señor nuestras gracias, sino en otros días, en nuestros días cotidianos también, ¿no? Perdón, pero el día de acción de gracias no es como solamente para ir a vacación o descansar. No es un día para malgastar su tiempo solamente comiendo y disfrutando con su familia, ¿verdad? Entre todas las cosas, si uno no tiene Dios en medio de cada cosa, entonces no hay significado, no hay valor en eso, ¿no? Va a perder su propósito de la vida, no hay razón de su vivir. Entonces, aunque uno está viviendo su vida sin Dios, estará viviendo una vida de ningún valor, ningún significado. Por eso deseo que cada uno de nosotros podamos recordar el amor y la gracia de Dios cada día, cada momento. Les estoy explicando continuamente, pero el libro de Efesios habla sobre la iglesia de Dios, la iglesia predestinada por Dios. Y capítulo 2 habla sobre la iglesia unida. La iglesia es donde un hombre y Dios fueron unidos. Y luego, en Dios, los santos, unos a otros, ellos se unen, ¿no? Por eso, el mensaje núcleo de ese libro de Efesios es unidad, ser uno. Sea esclavo, sea libre, sea pobre o sea rico, todos fueron unos en el Señor, en Cristo. Y también capítulo 3 habla sobre la obra en la iglesia, en ese cuerpo de Cristo. La semana pasada les expliqué poquito sobre las cosas que ocurren en la iglesia, ¿no? Primeramente, nuestro hombre interior se fortalece en la iglesia. Tiene que permanecer en la iglesia para fortalecerse, para hacer fuerte su hombre interior. Un cristiano salvo por medio de la provisión, por medio de la palabra y la comunión, las cosas que vienen por medio de la iglesia, se fortalece. Una persona que no está permaneciendo en la iglesia no se puede fortalecer. Y además, en la iglesia uno llega a entender más y más el significado verdadero del amor. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es aprender cada día más de Dios, del Señor. Y aprender cada día más sobre el amor de Cristo. Pero el significado, el amor que nosotros sabemos de Cristo es todavía muy pequeño ante los ojos de Dios. Puede ser que seamos todavía como un niño, un bebé, pero el libro de Efesios dice, con todos los santos conocer el amor de Cristo. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer el amor de Cristo en la iglesia. Entonces, cuando uno está permaneciendo en la iglesia, se amplía su corazón más y más. ¿Cómo?
¿De cuál manera? Porque están ahí unidos reuniéndose con los que son muy diferentes. Aquí en este mundo existe una persona que tiene mismo característica, mismo pensamiento que usted. No hay ni uno. ¿Lo puede encontrar o no? Ninguna manera puede encontrar uno. Hasta su muerte no va a poder encontrar a alguien que tiene mismos pensamientos exactos y como corazón exacto. Uno dice, esa mujer es mi esposa, es como alguien así. Pero cuando uno convive, se da cuenta más y más, hay cosas muy diferentes, ¿no? Aquí tenemos muchos jóvenes también. Yo quiero que todos ellos se casen pronto. ¿Por qué será que ellos no se casan? ¿Quieren la respuesta? Es porque ellos no saben. Ellos no saben que después de casarse es igual. Después de como más o menos 3 meses de su boda, va a entender que hay dificultades y hay diferencias. Pero por eso creo que ellos no se pueden casar. Dios no está permitiendo tal vez. Pero en la iglesia uno aprende más y más cómo ampliar su corazón. Y también aprende más de la profundidad de Cristo, el amor de Cristo. Y entiende uno más y más de ese amor delicado de Cristo. Entonces, en la iglesia hay muchas bendiciones. Además, en la iglesia podremos participar en la obra de la salvación de Dios. Podemos experimentar el gozo que viene por medio de eso. Estas son las obras que podemos experimentar o ver en la iglesia de Dios. Capítulo 1 al 3 de Efesios habla sobre como las doctrinas o las cosas que pasan en la iglesia. Pero desde el capítulo 4 habla sobre más las cosas prácticas. Pero, ¿qué es la primera cosa que habla aquí? La primera cosa práctica. Si la iglesia tiene que ser unida. Primeramente un miembro, un santo tiene que unirse con Dios y luego con otros santos. Pero ¿cómo podemos ser unidos? Y todo eso principio habla aquí en el capítulo 4. ¿Por qué tenemos que ser unidos? Porque cuando seamos unidos todos, Dios nos puede usar. Entre los cristianos salvos no hay ningún salvo que no querrá vivir por el Señor. Si uno dice, yo no quiero vivir por el Señor, entonces esa persona no es salva. Una persona que es salva, que tiene la salvación, naturalmente sale ese deseo, ese anhelo de querer ser usado por Dios, porque hemos recibido la gracia de Dios. Pero la vida cristiana no la lleva solamente con su corazón. Primeramente tienes que ser unido con otros hermanos para poder ser usado. Entonces, ¿cómo podremos ser unidos? Aunque uno quiere vivir por el Señor, aunque uno tiene ese corazón apasionado por el Señor, pero si no es unido con otros santos en la iglesia, Dios no lo puede usar. Pero ser unido de verdad es difícil. Pero si uno cambia su perspectiva de pensamiento, es fácil. ¿Por qué será que puede ser fácil y difícil? Cuando pensamos de la perspectiva de Dios, es fácil. Pero tenemos estas cosas carnales, nuestra naturaleza, por eso es difícil. Capítulo 4, versículo 4. Se lo leo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo.
desde versículo 4 al 6, habla sobre 7 cosas. Pero en la Biblia el número 7 es un número completo. Entonces, somos un cuerpo. Y el Señor, el Dios que nosotros servimos, a quien servimos, es uno. También recibimos un mismo espíritu y un mismo evangelio también. Versículo 3, la Biblia dice, leamos juntos, solícitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice, somos uno, pero tenemos que mantener, guardar la unidad. Cuando seguimos al Espíritu Santo, seguimos al Señor, seguimos a la palabra de Dios, siempre podremos estar en ese camino recto, ¿no? Pero ¿por qué será que no podemos a veces ser unidos? La Biblia dice, solícitos, o sea, debemos de esforzarnos en guardar la unidad. Es porque hay cosas que impiden eso. Y hay obstáculos para ser unido, para guardar eso, ¿no? Aunque apóstol Pablo estaba encerrado en un cárcel aquí, él está escribiendo los principios, las cosas, los elementos muy importantes para guardar esa unidad de espíritu. ¿Cómo podemos ser uno? Por medio del capítulo 4, hoy vamos a aprender. Capítulo 4. Desde versículo 2, capítulo 4, versículo 2, leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí habla sobre cómo podemos ser uno, unido. Y habla sobre la humildad primeramente, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, dice. La primera cosa aquí es con toda humildad. Pero no solo dijo la humildad, sino con toda humildad. ¿Por qué aquí dice con toda humildad? A veces pasan situaciones cuando uno no puede ser humilde. O hay personas con quien uno no puede guardar esa humildad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cosas que impiden la voluntad de Dios? La actitud de ser arrogante. Entonces, ¿qué es la humildad? Humildad es entender cuán grande es Dios y cuán pequeño soy yo ante Dios. Somos cristianos salvos. La humildad, ¿qué significado contiene esa palabra? Esa palabra humildad significa vivir centrándose uno en Cristo. Entonces el núcleo de esa palabra, la humildad, es tener al Señor como el centro de la vida de uno. Entonces, no ser humilde, ¿qué es eso? Cuando uno está viviendo, teniendo sí mismo en el centro de su vida, esto es no ser humilde, porque va a chocar con muchas cosas contra Dios. Entonces, vivir una vida de humildad es centrándose uno en Cristo y los demás. Pero si uno está siendo egoísta o está viviendo con sí mismo su propio pensamiento y su propio deseo en el medio de todo, entonces eso no es vivir con la humildad. ¿Por qué se chocan con otras personas? Es porque quieren guardar su propio pensamiento y quieren vivir según su propio deseo, ¿no? Sea en la iglesia o en la casa o en su trabajo, es igual. Yo no te caigo bien, o uno dice, no me caes bien. O sea, según su estándar, su propio estándar, esa persona no le agrada. Por eso dice, no me caes bien. Entonces, una vida
de toda humildad significa vivir una vida centrándose a Cristo. Guarden este capítulo. Vamos a buscar Salmos. Libro de Salmos. Capítulo 115. 115, versículo 1. Salmos 115, versículo 1. Salmos 115, versículo 1. Leemos juntos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Aquí en ese versículo, ese capítulo, no sabemos quién escribió ese capítulo, pero viendo el contenido de ese capítulo, podemos asumir que fue escrito por David. Porque aquí dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. David sabía que todo vino de Dios. Hubo tiempo en su vida cuando era un rey con mucho poder, mucha autoridad. Pero él ya sabía. Y aquí está orando, Dios, ayúdame a no olvidar que todo viene de ti. Que yo ser rey, eso también fue por medio de Dios. Y David aquí está diciendo, por medio de mi vida quiero que solamente tú recibes toda la gloria. Por eso David podía vivir una vida centrándose en Dios. Por eso tiene él siempre la paz, tenía siempre agradecimiento. Por medio de la vida de David siempre el nombre de Dios fue exaltado. Entonces, si uno está viviendo con el Señor siendo en el centro de la vida, siempre va a salir agradecimiento, paz en su corazón. Todo viene de quién? Todo lo que tengo viene del Señor. Entonces, si uno tiene una apuesta alta en la sociedad, también viene del Señor. Para los cristianos salvos, la palabra sacrificio no es una palabra adecuada para usar ante Dios. Porque todo de verdad viene del Señor. Solamente lo devolvemos al Señor, ¿no? Venimos sin nada en nuestras manos y regresamos al Señor sin nada. Por eso, recordar siempre que todo viene del Señor. Esto es una vida centrada en el Señor. Pero cuando uno empieza a pensar que todo es mío, entonces va a vivir una vida centrada en sí mismo y va a perder toda la humildad ante Dios. Cuando uno está a punto de morir, sus palabras son muy honestas, ¿no? En la Biblia están escritas algunas últimas palabras de algunas personas. Uno de ellos es la de David. Vamos a pensar entonces. Cuando yo llego a morir, antes de morir yo, ¿qué voy a decir? Dirá uno que me dé una actitud que es muy caro o para decir estas cosas, no. Pero ¿cuáles palabras voy a decir antes de morir? Cuando pensamos de eso, podremos pensar cuáles son las cosas más importantes de nuestra vida. Entonces, ¿qué dijo en su testamento rey David? Vamos a buscar 2 de Samuel 23. 2 de Samuel, capítulo 23.
Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Capítulo 23, versículo 1. Se lo leo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Aquí capítulo 23. Salen aquí las últimas palabras de David. Son las últimas palabras que dijo David antes de morir. ¿Qué es lo que dijo primeramente? Versículo 1 dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto. No dijo él, no se introdució a sí mismo como rey de Israel. Dijo aquí, hijo de Isaí. O sea, está diciendo aquí, yo solamente era un hijo pequeño de mi padre Isaí. Que yo era nadie, nada. También, yo seré rey. También fue eso por medio de la obra de Dios. Aquí está diciendo, aquel varón que fue levantado en lo alto, o sea, Dios lo levantó a ser un rey. En las últimas palabras, David está diciendo que todo viene de Dios. Entonces, él vivió su vida conociendo cada momento que todo venía de Dios. ¿Qué es la humildad? La humildad es vivir una vida centrada en Dios solamente. Todo viene de Dios, ¿no? Si yo tengo una casa, es por medio de Dios. Si uno tiene una vida cómoda, Dios la dio. Si uno tiene trabajo, también de Dios. Entonces, grabarse eso en su corazón, siempre pensar de eso es la humildad. Pero hay una vida centrada en sí mismo. Eso es una vida arrogante. Si uno piensa que yo he hecho eso, esto es arrogancia. Pero ese tipo de vida lleno de arrogancia no puede estar con Dios. Y luego va a fracasar. Vamos a buscar Daniel capítulo 4. Libro de Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. El versículo 30. Libro de Daniel está en Antiguo Testamento. Está ante el libro de Oseas. Entonces uno dice, ¿dónde está Oseas? No sé, no puedo explicar más. Daniel está en medio de Ezequiel y Oseas. O sea, si uno me pregunta dónde está Ezequiel, entonces yo no sé qué decir. Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30. Aquí habla sobre quién. Habla sobre Nabucodonosor, rey. Entonces él confesó así. Versículo 30. El rey Nabucodonosor habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad?
Babilonia se hizo una nación muy fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué Dios permitió eso? Dios solamente usó esa nación Babilonia como una herramienta para juzgar a los israelitas. Entonces, en medio del plan, la providencia de Dios, Dios permitió que Babilonia se hiciera más fuerte, ¿no? Pero el rey de ese país, esa Babilonia, aquí dice, yo edifiqué para casa real con mi fuerza, mi poder. Así está diciendo el rey de Babilonia, ¿no? Entonces, cuando uno tiene éxito, cuando tiene una vida cómoda, sale su corazón real, ¿no? La persona que tenía a Dios centrada en su corazón siempre va a dar gracias a Dios. Pero la persona que no tenía Dios en el centro de su vida va a alejarse más de Dios cuando tiene éxito. Pero ese rey de Babilonia era un ejemplo de la segunda ejemplo, ¿no? Él, después de tener mucho éxito en Babilonia, está diciendo que yo edifiqué eso, yo he hecho eso. Fue Dios que le había dado el poder y todo eso, ¿no? Pero entonces se volvió muy fuerte. Luego dijo, yo he hecho todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios a ese rey? Vamos a ver el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Versículo 32. Vamos a leer juntos. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Aquí versículo 32 dice, entre los hombres te arrojarán, y con las bestias de campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti. Entonces, según la historia, el rey por 7 años vivía como un hombre loco, fuera de sí, y así murió, la verdad. ¿Por qué fue juzgado así ante Dios? Es porque él no reconocía y él había olvidado el hecho de que todo vino de Dios. Tenemos que recordar. La Biblia dice, cuando tenemos éxito, debemos de agradarle al Señor. Entonces, cuando uno tiene una vida prosperada, tiene que dar esa gracia a Dios. Gracias, Dios, por darme esa salud. Gracias por proveer todo eso, Dios. Si uno tiene paz en medio de en su familia, entre sus familiares, también tiene que darle gracias a Dios. Pero si uno olvida ese hecho de que todo viene de Dios, cuando tiene una vida prosperada, se va a alejar más de Dios. Igual para el rey Saúl, ¿no? El rey Saúl era un hombre que vivió una vida centrada en sí mismo, no en Dios. Sin preguntarle al Señor, siempre actuaba, ¿no? Podemos cometer el mismo error, por eso la Biblia escribe todo eso, ¿no? Una vida humilde es entender, reconocer a Dios, estar bajo de Dios. Ser humilde significa que uno está entregando todo en la mano de Dios, bajo la providencia de Dios. Vamos a buscar San Marcos 14. San Marcos capítulo 14. Perdón, San Marcos capítulo 4. Perdón, San Marcos 14. Libro de San Marcos capítulo 14.
San Marcos 14, versículo 53. San Marcos, capítulo 14, versículo 53. San Marcos 14, versículo 53, leamos juntos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Hace algunos días yo estaba leyendo ese versículo, me trajo mucho temor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, dice aquí, ¿no? Trajeron a Jesús al sumo sacerdote. Aquí dice, trajeron a Jesús. No siguieron ellos a Jesús, sino trajeron a Dios, a Jesús. Sí, obviamente aquí habla sobre los soldados romanos que mataron a Jesús. Pero ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es servir al Señor, tener el Señor en el centro de su vida. No es como traer a Jesús, a Dios, a los lugares. Pero si no nos cuidamos, podremos hacer la misma cosa aquí. Traer a Jesús a donde uno quiere ir. ¿Qué es la humildad? La humildad es una vida centrada en Cristo. Y meterse completamente en ese control, ese soberano de Dios. ¿Pero qué es arrogancia? Es traer a Dios. Es tratar de tener a Jesús en su deseo, ¿no? Eso es arrogancia. ¿Qué es bueno ante Dios? Alguien dice, escuchar buena palabra. Escucha la palabra que me da mucha consolación. O uno dice, hay palabra que no es buena. Hay palabra que me reprende. Pero si no nos cuidamos, podremos traer a Jesús a los lugares donde uno quiere ir también. En lugar de seguir la voluntad de Dios, uno podrá venir a la iglesia para recibir consolación solamente. No estoy diciendo que no necesitamos la consolación, pero puede ser que uno solamente viene a la iglesia por su propio gozo solamente, por su propia consolación. Eso no es una vida cristiana adecuada. Esto es una vida que está trayendo a Jesús a los lugares. Es una vida que está como encajando Dios en su vida. Vamos a buscar el libro de Judas. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 13. Libro de Judas. Libro antes de Apocalipsis. Libro de Judas. Capítulo 1, versículo 13. Libro de Judas. Vamos a leer juntos ese versículo. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí habla sobre las estrellas errantes. Las estrellas errantes están yendo por todo lugar, ¿no? Pero ¿a dónde va a entrar estas estrellas? Dice la oscuridad. Es oscuridad de las tinieblas. Eso también está hablando sobre la vida cristiana. Cuando uno está vagando en la vida cristiana, al fin va a entrar a la oscuridad. ¿A qué se refiere la estrella errante? La estrella errante está yendo
se está desviando del camino recto, ¿no? Uno malentiende de su vida cristiana. Yo tengo libertad. Ahora puedo hacer todo lo que quiero hacer. Uno piensa que hacer todo lo que quiere hacer es la libertad. Pero eso no es libertad, es libertinaje. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde podemos experimentar la libertad? Dios había elegido ese límite. En Cristo, en Dios, uno puede experimentar, tener la libertad verdadera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, besito no. El pez. Un pez. Un pez puede vivir libremente en agua, ¿no? Entonces el pez tiene que estar en agua para tener la libertad. Pero cuando sale fuera de agua, ¿qué pasa? No hay libertad. Entonces, para los peces, Dios había elegido el límite. Tienen que ellos estar en agua para poder tener la libertad y poder vivir sin ningún problema. ¿Ha visto un pez fuera de agua sufriendo? Así actúan ellos, ¿no? ¿Han visto eso, no? Ellos no pueden respirar fuera de agua. Ellos quieren vivir, quieren sobrevivir, por eso están haciendo muchas cosas, moviendo, pero después los hombres comen ese pez así. Pero viendo ese pez que no puede respirar fuera de agua, se siente uno muy feo, como muy molestado, ¿no? Pero, ¿por qué uno ve eso? Es porque está fuera de agua. Está fuera de ese límite de libertad que Dios había escogido. Adán y Eva. Ellos cuando estaban en ese límite que Dios había elegido, en el huerto de Edén tenía felicidad. Tenía gozo. Pero ¿por qué ellos perdieron ese gozo? Es porque ellos cruzaron la línea, el límite. Dijeron, Dios, que no debe comer ese fruto prohibido. Ellos cuando estaban morando en esa palabra de Dios, ese límite que Dios había elegido, ellos tenían ese gozo verdadero. Pero ellos quebraron ese límite, esa palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Con su libre albedrío, ellos quebraron eso, ¿no? Por eso ellos perdieron todo. Fue un paraíso perdido. Entonces, cuando los cristianos salvos pueden tener paz verdadera con Dios, cuando ellos están morando en ese límite elegido por Dios, cuando uno está siendo gobernado en la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. Esto es la humildad verdadera y viene la paz verdadera después. ¿Qué es esto? Hoy estoy haciendo muchas cosas. ¿Qué es esto? Es un tren. Un tren solamente puede correr encima del riel, ¿no? Pero fuera del riel no puede manejar ese tren. Entonces la palabra de Dios es como riel para nosotros. Cuando estamos siendo gobernados bajo la palabra de Dios, podemos tener la paz y libertad verdadera. Pero sin esto, fuera del límite de Dios, no tendremos la paz. Vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3. Libro de Lamentaciones capítulo 3. Es el libro después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículo 27. Es el libro después de Jeremías.
Capítulo 3, versículo 27. Capítulo 3, versículo 27-28. Leamos juntos. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. A ese yugo que Dios nos da. Entonces nosotros tenemos que llevar ese yugo. ¿Por qué tenemos que llevarlo? Versículo 29. Se lo leo. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Entonces, llevar el yugo significa someterse uno ante soberanía de Dios, bajo la soberanía de Dios. Bajo la autoridad de Dios hay la esperanza, hay la libertad. Y esa persona puede ser usado por Dios. Job 39 habla sobre la vaca. La vaca. Pero ellos parecen muy fuertes. Pero con esa vaca puede, dice, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? El búfalo, aunque tiene mucha fuerza el búfalo, tiene que estar en el pesebre para poder usar el búfalo para su tierra, ¿no? Tiene que llevar yugo. Ni siquiera pero ese búfalo no quiere quedar en el pesebre. Ese búfalo es como una vaca silvestre, por eso está yendo a todo el lugar, pero no quiere llevar yugo, no quiere estar en pesebre. Tal como un tren está fuera de riel, un pez fuera de agua. Un cristiano fuera de providencia de Dios, la autoridad de Dios, no habrá libertad, habrá paz. Uno dice, yo no tengo paz en mi corazón. Mi corazón es como una guerra, un campo de guerra. Piénsalo entonces. Yo ante Dios, ante la palabra, yo de verdad estoy viviendo una vida que está sometida bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué será que mi vida es como un pez fuera de agua? Porque a cada momento yo tengo muchas dificultades. Yo soy salvo de verdad, pero tal como un pez fuera de agua, uno podrá estar así cuando uno está fuera de la vida correcta ante Dios. Cuando uno está fuera de soberanía de Dios, es el límite que Dios había elegido por nosotros. Entonces uno va a perder la paz. En la vida siempre habrá ese dolor y uno no puede respirar bien. No puede respirar bien. No hay gozo. Cada día solamente está aguantando el dolor, ¿no? La razón es, tal vez uno no está siendo humilde ante Dios. O de verdad mi vida está sometiéndose, yo de verdad estoy sometiéndome ante Dios. Dijo la palabra que en día de prosperidad tiene que dar gracias, ¿no? Pero cuando hay días de aflicción y angustia, tiene que pensar. Donde hay soberanía de Dios, autoridad de Dios, hay la libertad verdadera. Siempre hay que pensar que todo lo que Dios me había dado es por medio de Dios. Reconocer eso es toda humildad, tener toda la humildad. En cualquier situación, pase lo que pase, reconocer la autoridad de Dios, ¿no? También recuerda siempre que todo viene de Dios. Es vida de humildad. ¿Y qué más
¿Qué más? ¿Cuáles son otras cosas importantes para ser unido con la iglesia? Vamos a regresar a Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 25. Capítulo 4, versículo 25, se lo leo. Leamos, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo podemos ser uno con Dios? ¿Cómo podremos ser uno, unido con la iglesia, con los santos? Aquí versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad. Los cristianos salvos tienen que ser verdaderos. Tienen que hablar la verdad. Cuando uno quiebra la verdad, no puede estar con Dios. Salmos 5. Versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Si uno no está viviendo una vida sincera ante Dios, una vida verdadera ante Dios, no podrá estar con Dios. Entonces, si uno no está siendo uno con Dios, no podrá ser uno con la iglesia tampoco. Un cristiano salvo tiene que ser sincero, honesto siempre. La honestidad es un elemento muy importante en la vida, en este mundo también. Ustedes saben, aún los ladrones tienen una meta en la casa ellos. Vivamos una vida buena, vivamos honestamente, dicen ellos, ¿no? Aún en este mundo, una vida honesta, una vida sincera, se brilla, ¿no? Al principio no se brilla. Al principio parece como muy necio. Parece como que falta como sabiduría. Pero luego se brilla, al fin. La verdad es así, siempre. Pero la mentira siempre al principio es muy bueno, parece muy bueno. Pero al fin habrá vergüenza. Antes, cuando yo estaba trabajando en una compañía, hubo un compañero ahí, él podía vender muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer bien él? Podía él hablar muy bien. Habla muy bien él. Por eso podía vender mucho él. Pero, entonces todas las personas alrededor, creyendo en su palabra, sí, hicieron caso. Pero luego descubrieron que hubo muchas mentiras. Entonces luego ese hombre, ese compañero, yo todavía me recuerdo una situación donde él se avergonzaba mucho por las mentiras. Entonces, cuando se quiebra la honestidad en la relación con los hombres, es muy difícil, ¿no? Cuando se revela la mentira, hay mucha vergüenza, ¿no? Hay mucha vergüenza y no puede levantar su cabeza para ver a esas personas en sus ojos. Entonces, ¿qué tal los cristianos salvos? Si no está siendo sincero, honesto ante Dios, no puede ser uno con Dios, tampoco con la iglesia. Vamos a buscar Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios 3, versículo 32. Proverbios 3, versículo 32. Proverbios capítulo 3, versículo 32.
Proverbios capítulo 3, versículo 32, leemos juntos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Aquí dice la Biblia que Jehová abomina al perverso. Pero en otra traducción dice, más su comunión íntima es con los honestos. O sea, el perverso se refiere al que no es honesto. Entonces Dios abomina a los que no son honestos. ¿Qué pasa cuando Dios abomina a alguien? Es muy temeroso, ¿no? Si uno dice que el Señor me odia, me abomina, es muy temeroso eso. Hay algo que los niños le dan temor. Cuando los padres odian. Cuando la madre hace eso, esa vista, le da mucho temor, ¿no? Que yo hoy no te voy a dar comida. Entonces el niño sufre mucho en su corazón, ¿no? Pero no es odio de otros hombres, sino de Dios. Dios abomina al perverso. Dios abomina ¿a quién? A los que no son honestos, a los que no son sinceros. Dios abomina a esa persona. ¿Qué pasa cuando Dios abomina a alguien? ¿De alguna vez ha pensado de esto? ¿Qué va a pasar si Dios me odia, me abomina? Algo muy grande. Primeramente, Dios no puede contestar su oración. Salmos 117. Salmos 17. Salmos 17. Versículo 1. Salmos 17, versículo 1. Vamos a leer juntos el versículo 1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Aquí está la oración de David. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. ¿Qué quiere decir eso? Si mi vida no es honesta, mi oración, Dios no la puede escuchar. Mi oración, seguramente Dios dijo que Él oirá, ¿no? Pero ¿por qué Dios no está contestando mi oración? ¿Será que la fidelidad de Dios ya no está ahí? No es así, ¿verdad? Siempre aprendemos, pero la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios es tan exacta, ¿no? Personalmente, viendo la restauración de Israel, me trae mucho temor cada vez que veo eso. Que desde el principio yo he hablado de tu fin y que mi plan se levantará, dijo la palabra, ¿no? Que la palabra de Dios, el plan de Dios, el consejo de Dios siempre se levanta. Y nunca cambia la palabra de Dios. Mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos cambian. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Entonces Dios es tan fiel. Pero ese Dios nos había prometido que nos oirá cuando oramos a Él, ¿no? Pero ¿por qué es que mi oración no está siendo contestada? Puede ser que por algunas situaciones, otras situaciones, que Dios está retrasando su oración, contestar su oración. Pero hay que pensar, si mi vida no es honesta, si mi vida no es sincera y honesta ante Dios, si hay engaño en mi vida, Dios no puede escuchar mi oración. Por eso David siempre trataba mucho, se esforzó mucho para guardar una vida honesta ante Dios. Siempre se esforzaba mucho David para quitar todo el engaño y cosas abominables ante Dios.
Dios, una manera que Dios muestra cuando nos abomina a Dios es Él se cae. Supongamos que papá o mamá no tiene buena relación con su papá, con sus niños. Sus niños hicieron algo mal. Entonces la mamá dice, hoy no voy a hablar contigo hoy. Entonces guardar silencio es como una disciplina, ¿no? En Estados Unidos también. Cuando un estudiante hace algo mal, tienen que entrar en detención y tienen que estar ahí calladamente, ¿no? Pero hoy en día creo que no hacen eso. Porque los niños quieren hacer eso, porque tiene teléfono, tiene celular. Pero Dios, una manera de castigarnos y disciplinarnos es silencio. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Ese libro terminó siendo escrito en el año 400 antes de Cristo. Y no hubo ninguna revelación, no hubo ninguna profecía, y luego Cristo vino. Entonces, por 400 años Dios guardó silencio. ¿Por qué Él guardó su silencio? Por la vida llena de engaño de los judíos, de las personas. Él guardó silencio. A veces Dios guarda su silencio. ¿Cuándo? Cuando no estamos viviendo una vida de honestidad. Dios guarda su silencio en ese tiempo. ¿Por qué será que Dios no me contesta mis oraciones? Puede ser que hay un plan especial para eso. Pero también si uno no está siendo honesto con Dios, Dios no va a contestar. Jeremías 5, vamos a ver. Después de Isaías está Jeremías. Jeremías capítulo 5. Libro de Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Versículo 25. Vamos a leer juntos. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Entonces, ¿cuáles cosas nos impiden de recibir buenas cosas de Dios? El engaño. Hay cosas buenas, el bien que Dios nos quiere dar. Pero una vida engañosa, una vida que no es sincera y honesta ante Dios, va a impedir todas estas cosas. Si uno de verdad quiere recibir buenas cosas de Dios, tiene que ser honesto. Tiene que ser honesto y sincero. Si uno quiere que su oración sea contestada más pronto, tiene que ser honesto. Hay que quitar todo tipo de engaño en su vida. Y de esta manera Dios va a contestar su oración. Entonces una cosa más importante en la Biblia es la sinceridad y la honestidad. ¿Quién puede ser uno con Dios? La persona que es honesta. ¿Quién puede ser uno con la iglesia? La persona que es honesta y sincera. Porque ellos van a recibir las bendiciones especiales de Dios. ¿Cuáles bendiciones hay? La bendición en su familia, de hogar. Vamos a buscar Job capítulo 8. Libro de Job capítulo 8. Libro de Job, capítulo 8, versículo 6. Job, capítulo 8, versículo 6. Leamos juntos. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia.
7 dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Versículo 8, 5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Cuando uno está siendo honesto, sincero con Dios, habrá bendición en su hogar, su lugar, su familia. Eso es el secreto, la manera para guardar su fe y la fe de sus amados, sus queridos, sus familiares. Si uno no es honesto, ¿qué pasa? Habrá otra mano de Dios que entra. Habrá problemas en mi vida, en la familia, en el hogar habrá problemas. ¿Por qué? Porque mi oración está siendo contestada. Entonces, hay que de verdad examinarse a sí mismo profundamente para ver si hay algún engaño en su corazón. Y cuando uno es honesto con Dios, Dios lo va a usar. Pero sin honestidad, Dios no puede usarlo. Pero hay una cosa más importante en que uno tiene que ser honesto. ¿Qué es esto? La vida de material de un cristiano salvo. Vamos a buscar. En San Lucas dice que es fiel en lo pequeño, será fiel en lo grande también, ¿no? Pero el que es infiel en lo más pequeño, también en la más grande, será infiel. Entonces los cristianos salvos tienen que ser honestos con lo material. Pero si no está siendo honesto con eso, no puede recibir bendición de Dios. Hay que dar diezmo honesto. Y también, si es posible, es mejor que participe en la ofrenda de construcción de la iglesia. Esto es el secreto para recibir más prosperidad y más bendición en su vida. Pero si uno no está siendo fiel en estas pequeñas cosas, Dios no le puede dar prosperidad. Si uno no está dando diezmo correcto, hay que empezar de ahí. De verdad hay que hacer eso. No para la iglesia no la necesita, pero para sí mismo. El diezmo honesto, el diezmo. Uno tiene que hacer eso sin faltar. Un ejemplo le quiero dar. Cada vez que yo he escuchado, cuando yo era un joven, cada vez que escuchaba de un sermón sobre ofrenda y diezmo, me sentí un poco incómodo. No estoy diciendo que yo no lo hice, sí lo hice, pero yo estaba dispensando. ¿Por qué, pastor? Está mencionando esto otra vez. Yo lo estoy haciendo. Pero pasó un poco de tiempo después de mi salvación. Pero sí, yo me di cuenta que es muy verdad eso. Y me dio cuenta que el pastor mencionaba repetidamente porque es tan importante. Con el paso del tiempo, yo lo estoy viendo más y más. Dar el dinero es una manera de expresar que mi fe de verdad es honesta, que mi fe es sincera. Pero uno, si no está siendo sincero, honesto, no está siendo sincero con su diezmo, su ofrenda, no puede durar su fe hasta el fin. Porque esa persona siempre no tiene mucha fuerza en su vida cristiana. Uno está viendo, ¿no? Y se da cuenta, esta persona no está siendo correcto, no está siendo honesto con diezmo, con la ofrenda. Entonces, ser fiel, ser honesto con diezmo y ofrenda es la cosa más pequeña en la vida cristiana. Pero si no está siendo fiel en estas cosas, no puede ser fiel en otras cosas. Por eso, si no está dando diezmo, desde hoy, por favor, empiecen.
Y ahora la iglesia está preparando un proyecto muy grande, es la construcción de la iglesia. Y si puede, por favor, participen. No para otros, sino para sí mismo. Esto sí es verdad. Una cosa, yo les quiero dar mucho agradecimiento. Hace unos años nosotros hicimos como... Yo estoy muy agradecido porque después de prometer, hacer esa promesa, compromiso de ofrenda de construcción, la fe de los cristianos, la fe de los hermanos cambiaron, crecieron mucho. Yo veo que en la vida de ellos tiene la paz. Por eso hay que... para la fe de cada uno de ustedes, yo les quiero pedir que por favor haga eso, ¿para quién? Pero ¿para quién? Para sí mismo, ¿no? Vamos a repetir para mí. Eso lo hago durante el seminario, pero sí. Salmos 11, vamos a buscar. Salmos 11. Libro de Salmos 11, versículo 7. Salmos 11, versículo 7. Salmos 11, versículo 7. Leamos juntos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dice aquí, el hombre recto mirará su rostro. Entonces tendrá mucha felicidad ese hombre, ¿no? El hombre Moisés, la Biblia dice que hablaba con Dios cara a cara. Dios manifestó sí mismo ante Moisés. Entonces hay que pensar, ¿quién era Moisés? ¿Cómo era él? De tal manera que así Dios hablaba con él cara a cara, ¿no? Pero la Biblia dice que era un hombre muy fiel. Moisés era un hombre honesto. Por eso Moisés podía ver el rostro de Dios. Uno puede ver el rostro de Dios. El Señor, quien había dado su propia vida para mí, ¿no? Ustedes viven cada día viendo su rostro. Hay que de verdad ver su rostro. Hay que sentirse uno muy cercano con Dios cuando está trabajando uno. Aun cuando uno está lavando trastes, cuando uno está sufriendo en su trabajo, cuando uno está manejando, cuando uno está en la iglesia, en este edificio. No hay que ver la cara de la persona, sino el rostro del Señor. Hay que ver los ojos del Señor. Hay que sentirse el amor de Él. Entonces, ¿a quién Dios va a mostrar su rostro? A los que son honestos. Hay que ser honestos para poder tener eso. Aquí los hermanos tienen caras muy brillantes. Tienen mascarillas, no puedo ver toda su cara, pero solo al ver sus ojos puedo yo ver. Moisés, para recibir 10 mandamientos, subió. Y luego cuando descendió, estaban iluminando su cara, ¿no? Bien, él, después de ver la cara, el rostro de Dios, su propia cara de Moisés estaba brillando. Pero cuando uno está viviendo una vida honesta, así será, su rostro será brillante. Estará lleno de agradecimiento, paz, gracia de Dios en su corazón. Y eso sale por su cara, ¿no? Por eso nuestra vida tiene que ser honesta y sincera ante Dios. Así Dios va a revelar su rostro a nosotros. Y también tenemos que vivir una vida siendo uno con la iglesia, con Dios, con los santos.
Vamos a regresar a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22, leamos juntos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ser uno con la iglesia y con Dios? 22 dice, despojaos del viejo hombre. En otra traducción dice, despojaos de hábitos pasados. Entonces nosotros tenemos hábitos malos, ¿no? Y muchas veces estos malos hábitos pueden impedir nuestra relación con Dios. La semana que viene habrá Día de Acción de Gracias, ¿no? Entonces, cada vez que yo tengo eso en mi mente, yo pienso, solamente falta un mes para este año. Entonces, este año, ¿cómo he vivido en mi vida ante Dios? ¿De verdad he sido uno con Dios en mi vida este año? Entonces, si no fue así, es posible que tal vez hubo algunos hábitos malos que yo he tenido en mi vida para impedir mi relación íntima con Dios. Hay que despojarnos de eso, hay que quitar eso. Puede ser que haya como hábitos malos, ser perezoso. Es muy perezoso uno. Uno se levanta, son las 12 de la mañana, 12 de la tarde. Y se levanta uno en el domingo, son 10:30. Entonces esa persona puede llegar a la iglesia temprano o no. Pero llegar a la iglesia tarde también es un hábito. También no leer la Biblia es un hábito. Dormir sin orar es un hábito. No memorizar el versículo semanal también es un hábito. Todo es hábito. Pero si no, uno rectifica estas cosas, no puede ser uno con Dios, no puede acercarse más con Dios, a Dios. Vamos a buscar San Lucas 23. San Lucas 23. Libro de Lucas, capítulo 23. Versículo 23. San Lucas 23. San Lucas 23, versículo 23. Vemos juntos despacio. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Pilato quería liberar a Jesús, pero las personas dijeron, crucifícale, ¿no? Pero la Biblia dice que prevalecieron las voces de ellos. Entonces, también en su vida cristiana siempre hay dos voces. Hay una voz de seguir al Señor, otra voz de seguir su carne. El hábito, entonces, se cumple por medio de repetición de acción, ¿no? Entonces, en su corazón, la voz de Cristo, la voz de querer seguir al Señor tiene que ganar siempre. Si la voz de su carne sigue ganando, entonces se vuelve eso a un hábito. El hábito de no venir a la comunión, hábito de no orar a Dios, hábito de no leer la Biblia, hábito de no participar en la comunión.
todo eso, cuando repetidamente lo está escuchando, lo está eligiendo, entonces será como un hábito. Versículo 25. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquí dice a la voluntad de ellos, ¿no? Entregó a Jesús a la voluntad de ellos, permitió hacer lo que querían hacer. Entonces las personas van a decidir entre dos opciones, ¿no? Entonces hay que pensar, voy a elegir mis deseos de carne de mi viejo hombre o voy a elegir el deseo de mi nuevo hombre. Si uno quiere uno quiere dejar un mal hábito, hay que determinarse, hay que proponerse eso en su corazón, ¿no? Cuando uno trata de proponer, cuando uno se propone en su corazón y decide, Dios va a ayudar. Dice la Biblia que se propuso Daniel en su corazón, ¿no? El libro de Daniel dice que desde el primer día que Daniel decidió en su corazón para no contaminarse, Dios le había ayudado, ¿no? Entonces, si hay malos hábitos en su vida, según los deseos de su viejo hombre, hay que dejar al menos uno este año. Por ejemplo, malgastar su tiempo. Hay algunos hábitos que no son dignos ante Dios. Hay que despojarnos de eso, hay que quitar eso. De esta manera puede ser uno con Dios. Si no, no puede ser uno con Dios. Hechos capítulo 12. Habla sobre esa carrera de la fe. Pero dice ahí que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Antes yo he visto un video sobre los monos. Los monos, ellos caen fácilmente. Tiene su pie atado a esta rama de árbol. Entonces, los hombres son muy como malos. Y los hombres tienen una comida ante ese mono. Entonces el mono quiere agarrarlo, pero está poquito lejos de él. Por eso se cae otra vez, ¿no? Y se enoja ese mono mucho y empieza a saltar, brincar. Estaba como gritando este mono porque no quería agarrar lo que quiere. Y eso me dio una lección, una enseñanza muy grande. Los cristianos salvos tienen algo que quiere agarrar, ¿no? Quiere agarrar al Señor. Quiere agarrar las almas perdidas. Quiere agarrar la palabra. Quiere agarrar el amor de Cristo. Pero tiene su pie atado. Por eso no puede agarrarlo. Si uno no puede despojarse, si uno no puede despojar su viejo hombre, aunque uno quiera agarrar estas cosas buenas, no puede. Ese mono casi estaba volviéndose como loco. Igual para los cristianos salvos. Tenemos que ser agarrados. Tenemos deseos, ¿no? Libro de Proverbios dice, cuando retrasa el cumplimiento de su deseo, se quiebra su corazón, ¿no? Con el Señor uno quiere obrar y trabajar. Pero si tiene su pie atado al árbol, no puede agarrar estas cosas. Igual para nosotros en nuestra vida, hay que despojarnos de todas las cosas de nuestro viejo hombre. Porque si no tenemos todavía, aunque tenemos lo que queremos adelante, no podemos agarrarlo. Por eso, antes de que termine ese año, hay que dejar al menos una cosa. Hay que proponer en su corazón. Vamos a buscar el libro de Daniel. Libro de Daniel 10.
El libro de Daniel está después de Ezequiel. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Leamos juntos. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón. Entonces, hay estos malos hábitos que debemos de quitar y dejar. Uno de esos es dar excusas. Un hombre perezoso dice que hay un león en la calle, pero ante Dios no podemos dar ninguna excusa, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Eres omnipotente, altísimo, omnipotente, puede hacer todo. Los cristianos salvos somos los que viven por la fe. Por eso, en la vida cristiana, no está bien tener razones por excusas. Pero cuando uno empieza a dar excusas para justificarse, está limitando a Dios. El momento que uno da una excusa, desaparece la fe, ¿no? Por eso, dar excusas y razones es como veneno en su vida cristiana. Por eso, uno de los malos hábitos es dar excusas, razones por algunas cosas, errores que uno comete. Estas cosas son como venenos. Hay que quitarlo. Hay que acercarnos más a Dios. Hay que ser uno con Dios. Yo de verdad deseo que cada uno de los hermanos aquí preciosos sean unidos con Dios primeramente, luego con la iglesia, con los santos. Pero hay las cosas carnales que nos impiden. Por eso la Biblia dice que hay que esforzarnos solícitos para guardar la unidad del Espíritu. Efesios 4 habla sobre los elementos, los principios de eso. Con toda la humildad dice, ¿no? Viviendo una vida centrada en Dios, viviendo bajo la soberanía de Dios. Y también hay que ser honesto con Dios. Hay que dejar todo engaño, hay que hablar la verdad. Eso nos dice la Biblia, ¿no? Últimamente, hay que despojarnos de nuestro viejo hombre. Malos hábitos. Hay que dejar estos malos hábitos, este viejo hombre. Hay que proponerse en su corazón. Entonces, en una vida que es más íntima con Dios, Dios puede usarnos, ¿no? Más especialmente esta semana tenemos el Día de Acción de Gracias. Hay que vivir con más agradecimiento a Dios. Hay que pensar más, ¿cómo puedo ser uno más unido con Dios? Esta semana, yo quiero que una semana podamos pensar en eso. El grupo de madres prepararon comida muy rica. Entonces hay que comer con agradecimiento. Y ante todo, hay que recordar de amor y gracia que me había dado el Señor en esta semana, ¿ok? Vamos ahora para terminar. Dios viviente, te damos gracias. Te pedimos que estés con todos los hermanos queridos aquí, para que ellos puedan vivir más unidos con Dios primeramente, con los hermanos, con los santos también. Te pedimos que estés con nosotros en medio de la iglesia y que traiga más almas perdidas a nosotros, que haya más obreros, más trabajadores en la iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Amén.